mucho de lo que empecé a leer hace muchos años era mucha filosofía oriental a través de la bibliografía de Alan Watts. Sí. Fue uno de los primeros... Tú me lo introdujiste y de hecho lo mencioné en conferencias, esta reflexión de la música. Ah, pues sí. Es buenísima, güey. Güey, eso a mí se me hace muy brillante. Y fue uno de los precursores, o sea, fue uno de los responsables de traer a Occidente el budismo zen. Sí me acuerdo que platicaste historia. ¿Por cómo lo trajo? Por traducción, o sea, él se encargó prácticamente en traducir, no estoy hablando de traducir obras per se, sino de él, a través de su obra, traducir los conceptos del budismo zen. Del Tao y la historia y demás. De hecho, está bien cabrón porque el güey tiene o sea, él daba clases y además tenía un programa de radio. Entonces existen un montón de grabaciones del vato, güey. Y aparte está chido. Tú te las aventaste todas, ¿no? Me acuerdo, sí, güey, que hubo un tiempo que y tengo toda su en bibliografía. Aviones era escuchar tú todas las reflexiones. Sí. ¿Y dónde las conseguías? ¿En Spotify? En YouTube, Spotify, güey. Pero pues son clases enteras, había de horas, ¿no? Y y también me compré toda su bibliografía. Güey, perdón, tradujo el taoísmo. ¿Era filosofía taoísta? Hablaba de filosofía oriental. Dentro de ellas, él estuvo mucho más adscrito al budismo zen. Y hablaba mucho también del Tao. ¿Sabes qué? O sea, ¿el budismo zen en qué consiste? Pues el budismo es como el budismo zen es como una combinación justo de dos o sea, no me acuerdo cómo era la historia de que, no me acuerdo si era el confucianismo o el hinduismo. El budismo zen es una mezcla, es como ay, güey, es que no te quiero mentir. Porque sí, pregúntale, o sea, no te quiero mentir si es confucianismo o Tao, pero es una mezcla, o sea, me acuerdo que Alan Watts decía, es la traducción del no sé qué al japonés, pero no me acuerdo si es pregúntale al chat para no mezclar conceptos y luego no cagarla, güey, crear un chisme raro. El budismo zen es una rama del budismo Mahayana que se desarrolló inicialmente en China, como el Chan, y más tarde se trasladó a Japón, donde adquirió el nombre Zen. Esta forma de budismo incorpora diversas influencias filosóficas, incluyendo el budismo original. El Zen conserva las enseñanzas fundamentales del Buda, tales como las cuatro nobles verdades y el octuple sendero Mahayana. El Zen es una rama del budismo Mahayana y por lo tanto tiene un enfoque más altruista que busca iluminación para el beneficio de todos los seres. También incorpora conceptos como el bodhisattva y la vacuidad. Taoísmo, una de las influencias más significativas del budismo es el taoísmo. El énfasis del Zen en la simplicidad del naturalismo, el aquí y el ahora, se refleja en muchos aspectos del pensamiento taoísta. Entonces este vato empezó a traducir en su programa de radio. No, o sea, pues hablar de la obra, de las filosofías del budismo zen, del Tao, pero traduciendo conceptos que de otra forma no existían en Occidente, güey, eran desconocidas completamente para Occidente. Hablaba, pues, de hecho hay un libro muy bueno o sea, yo creo que ese es uno de los libros como que más te dan un entendimiento del budismo zen, que se llama El Camino del Zen. Es un libro de Alan Watts y básicamente ahí te explica pues básicamente los fundamentos del budismo zen y para que lo entiendas perfectamente, ¿no? E incluso habla de cosas bien interesantes, o sea, por ejemplo, de que él decía que la traducción, ya ves que en las 3 verdades nobles del budismo se habla de que una de la primera era la vida y sufrimiento, y luego segundo es la causa, que es que la causa del sufrimiento es el deseo, y la tercera verdad noble era que la forma de quitarte o de la iluminación es eliminando el deseo. Sí. Y como que la traducción de eso siempre había sido como que deseo. Y de hecho en el libro El Camino del Zen, Alan Watts habla de que, güey, que es una mala traducción. O sea, realmente la verdadera traducción, según él, o a un concepto más allegado a lo que se refería, no era el deseo per se. Pues el deseo es inevitable, güey. Sí. O sea, incluso él decía, el deseo de no deseo es un deseo, güey. Pero ¿sí explico? ¿Cuál era la frustración. Él decía que la frustración... y lo vuelve, o sea, lo cambia completamente. Pero sí, la frustración de justo, o sea, y está mucho más allegado con las filosofías orientales, ¿no? O sea, con el pensamiento que la frustración viene de una discrepancia entre un deseo y la realidad, güey. Sí. ¿Sí viste? O sea, cuando hablas de frustración... Puedes no tener frustración sin eliminar el deseo. Exacto, que el deseo es... El deseo es sin... A ver, güey, el deseo de no deseo es... el deseo de no deseo es una paradoja. Sí. Tienes el deseo de no desear.
¿Sí me explico? Y aparte, o sea, sería algo completamente inhumano hablar de no desear. Pero cuando le cambias ese concepto, güey, cambia todo, güey. Cambia totalmente. Porque dices, ok, no es que tenga que no desear, güey. Pues a ver, estás atentando contra tu naturaleza. Sí. No se trata de no desear. Se trata básicamente, pues, estoicismo. O sea, que está muy alineado. Sí, de no frustrarte si ese deseo no... De no frustrarte si ese deseo no sale como tú esperas, güey. Que, güey, le da una... Sí, no mames. Y si te fijas, claro, es la causa del sufrimiento, claro, güey. Cuando tú o sea, mucha de la causa de la angustia es cuando algo no resulta como esperas y querías y te aferras a lo que querías que fuese. Y todas las filosofías estoicas, el budismo zen, Tao, etcétera, justamente hablan mucho de eso. Y creo que queda mucho más con el concepto de frustración que deseo. Sí. O sea, ¿qué dicen los estoicos? Oye, güey, haz lo que a ti corresponde, enfócate en lo que puedes controlar y lo que no puedes controlar, amor fati, ¿no? Abraza el resultado que se te dé. Pues eso habla de frustración, güey. Y el budismo y el taoísmo están muy alineados con el estoicismo. Es ese tema de, güey, fluye. Sí. A ver, acabamos de hablar del Tao. De, oye, güey, pues no le des un juicio de valor, nomás fluye. Pues eso está mucho más alineado con la frustración, güey. Claro. Pero, por ejemplo, esa es una de las cosas que Alan Watts aporta, güey. Qué cabrón la importancia que puede llegar a tener una mala traducción. Está bien cabrón, güey. Está bien más cabrón. Porque mencionamos anteriormente, pues que las palabras son moldes imperfectos de la idea y luego ya si le agregas el elemento de traducción, se vuelve un juego de teléfono descompuesto. Porque, a ver, no solamente... Tú ya dijeras, bueno, es una traducción de palabra en palabra. No, güey, es una traducción de textos a textos. Es una palabra en una oración, en un párrafo, en una obra. O sea, la cantidad de malinterpretaciones semánticas que puede haber... No, es impresionante. Y es imposible traducir un texto y mantener la misma idea. No. O sea, la tienes que deformar por naturaleza, porque hay ciertos sesgos anclados en ciertos idiomas que hablan de la cultura de quienes lo 100%. ¿No? Es imposible, o sea, con cada nueva... ¿Cómo puedes explicar? O sea, cada deformación de una fuente puede, como tú dices, ¿no? O sea, descomponer por completo el mensaje original. Y luego lo peor, que lo hemos hablado en el tren y lo menciona mucho Diego, que el lenguaje es como una malla. O sea, a fin de cuentas, claro, a lo que la palabra hacía referencia se ha movido con el tiempo. Entonces ya de por sí el texto original está desviado, ¿no? Del significado inicial al que... Y aparte, es que hay tantas... O sea, es tanto el teléfono descompuesto que se da en el lenguaje que al chile es un milagro. Para mí es un milagro que podamos tener conversaciones y estar de acuerdo. O sea, es un milagro realmente. Pero a ver, también tiene que ver mucho con esta idea de que si realmente les cargábamos a los conceptos, nadie va a estar de acuerdo con nadie, porque todo mundo parte de legos ligeramente diferentes. Sin embargo, desde lejos te dan esa ilusión de que las estructuras intelectuales son muy parecidas entre una persona y otra, pero los legos son muy diferentes. Sí. Está bien cabrón ese pedo, pero madres.